La secretaria de mi mujer me miró de arriba abajo en la fiesta de la empresa y soltó. No me extraña que trabaje hasta tan tarde, cualquiera evitaría volver a casa. Esbocé una sonrisa dulce y le hice una sola pregunta, muy bajito. Su expresión de suficiencia se hizo añicos al instante, como un cristal roto, y se pasó el resto de la noche evitándome, escondiéndose en las esquinas y marchándose temprano sin siquiera despedirse. Sonreía Elena. No fue una gran sonrisa, solo lo justo para enseñar los dientes. El tipo de sonrisa que puede significar cualquier cosa. Qué curioso, dije, manteniendo un tono agradable. Precisamente estaba pensando en lo mucho que Lucía debe de confiar en ti. Ella parpadeó, deteniendo su copa de cava a mitad de camino hacia los labios. ¿Perdona? Con todas esas horas extra, con todo ese exceso. Di un paso hacia ella, sin dejar de sonreír. Los otros maridos fingían mirar sus móviles, pero sentía como escuchaban. Debe de ser agradable tener a alguien que crea en ti de forma tan absoluta. Incluso después de los errores. La cara de Elena se contrajo. Su mueca de seguridad flaqueó. No sé de qué me estás hablando, respondió, pero su voz había cambiado. Ya no era la audacia del cava, sino pura incertidumbre. Me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. Lo suficiente para oler su perfume caro y el vino en su aliento. ¿Sabe Lucía lo del 12 de octubre? Pregunté con calma. Porque me pregunto si los socios directores saben que has estado accediendo a sus archivos confidenciales de acuerdos desde su ordenador fuera del horario laboral. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. La copa de cava llegó a temblarle en la mano. Yo no empezó a decir, pero me limité a seguir sonriendo. Que tengas una noche maravillosa, Elena, dije de nuevo a pleno pulmón. Luego me alejé hacia la barra como si acabara de comentar qué tiempo hacía. Me temblaban las manos cuando pedí un gin tonic. Llevaba 3 días planeando ese momento, desde que Raúl me envió el informe completo, pero planear algo y hacerlo son cosas muy distintas. Sentía la mirada de Elena clavada en mi espalda. No me giré. El camarero me dio la copa y le di un trago largo, intentando parecer natural, como un hombre que no acabara de detonar una bomba en mitad de la cena de Navidad del bufete de su mujer. Todo empezó hace 6 meses. Fue entonces cuando noté por primera vez que la rutina de Lucía estaba cambiando. Llevábamos 9 años casados, 12 juntos. Conocía sus ritmos igual que conoces tu propia casa a oscuras. ¿Dónde están los muebles? ¿Qué tablas del parqué crujen? Ella era abogada mercantilista en García y Asociados, uno de esos bufetes de tamaño medio donde a todos les va lo suficientemente bien como para conducir coches de gama alta, pero no tanto como para salir en las noticias. Trabajaba mucho. Siempre lo había hecho. Salir tarde era lo normal. Pero hace 6 meses, esas horas extra empezaron a tener un matiz distinto. Antes llegaba a casa cansada y distante, oliendo a café y tóner de impresora. Calentaba lo que le hubiera dejado, cenaba de pie en la encimera de la cocina, quizá me contaba algo sobre una declaración o un cliente difícil, y luego se duchaba y se dormía en cuestión de minutos. Ahora llegaba a casa agotada pero acelerada, y se metía en la ducha inmediatamente. Apenas probaba la comida. No soltaba el móvil, enviando mensajes constantemente con una expresión que yo no alcanzaba a descifrar. Y empezó a trabajar hasta tarde los miércoles, algo que nunca había hecho porque los miércoles es cuando los socios se van a jugar al golf y la oficina se queda tranquila. No soy tonto. Sé lo que suelen significar esas señales. Así que hice lo que se supone que hay que hacer. Revisé los extractos de las tarjetas. Encontré cargos de un hotel, el Marriott del Centro. 3 cargos, todos en tardes de miércoles a lo largo de 6 semanas. Los cargos cesaron después de eso, pero para entonces yo ya había empezado a investigar. Contraté a Raúl una mañana de martes en octubre,
sentado en su pequeña oficina situada sobre un local de fianzas en un centro comercial a 40 minutos de mi casa. Se veía exactamente igual que en la universidad, solo que con mejor ropa y gafas de lectura. ¿Crees que te pone los cuernos?, preguntó Raúl. No era una pregunta, era una afirmación. Creo que algo va mal, dije. Solo que no sé qué. Él asintió y tomó notas en un bloc legal amarillo. ¿Cómo se llama ella? La secretaria. Elena Torres. Lleva 3 años en el bufete. Es su secretaria, pero también hace labores de técnica jurídica, paralegal. Ella vacilé, es muy buena en su trabajo. Suelen serlo, respondió Raúl. No intentaba ser cruel, solo realista. Necesitaré 2 semanas, quizá 3. Empezaré con lo básico. Vigilancia, antecedentes, redes sociales. Veremos qué sale. Lo que salió fue extraño. Raúl me llamó un miércoles por la tarde, a las 2 semanas y media de investigación. Yo estaba en un El Corte Inglés, mirando cojines y tratando de recordar a qué había ido. Tu mujer no está teniendo una aventura, dijo Raúl sin preámbulos. Al menos no una física. La he seguido en 4 sesiones nocturnas distintas. 3 veces se reunió con Elena en la oficina fuera de horas. Una vez se vieron en una cafetería. En cada reunión hablaron intensamente durante 1 o 2 horas. Sin tocarse, sin hoteles, solo hablando. ¿De qué hablaban? Eso no puedo decírtelo. Pero aquí está lo interesante. Investigué a fondo a Elena Torres y saltó algo. Tuvo una detención por conducir bajo los efectos del alcohol el 12 de octubre. Chocó contra un coche aparcado al salir de un bar en las afueras. El control de alcoholemia dio 1,2 G/L. Debería haber sido una condena segura. Debería haberlo sido. Los cargos desaparecieron. No es que se retiraran, es que desaparecieron. El registro de la detención se selló. Todo el asunto se esfumó de la base de datos pública en 72 horas. Eso requiere una intervención legal seria, Carlos. El tipo de intervención que un bufete de tamaño medio podría proporcionar si estuviera muy motivado. Me quedé en el pasillo de la tienda sosteniendo un cojín gris con el teléfono pegado a la oreja. ¿Por qué el bufete encubriría su delito? Esa es la pregunta, ¿verdad?, dijo Raúl. Indagué un poco más, pedí un favor a un amigo en un bufete rival. Elena tiene acceso a cosas que la mayoría de las secretarias no tienen. Expedientes de clientes, documentos de liquidación, comunicaciones entre socios. Tu mujer comparte su contraseña del ordenador con ella para que pueda gestionar cosas cuando ella está en los juzgados. Eso es normal. Dije que las secretarias necesitan acceso. Claro, pero aquí está lo que no es normal. Ha habido rumores en ese bufete durante unos 6 meses. Nada concreto, nada que se pueda llevar al colegio de abogados, pero rumores sobre irregularidades en la facturación de un caso importante. Horas que no cuadran, trabajo que supuestamente se hizo pero que tal vez no. El tipo de cosa que podría hundir la carrera de un asociado si alguien mirara demasiado cerca. Se me secó la boca. Lucía. No puedo probar nada, Carlos, dijo Raúl. Pero el cronograma coincide. Lo de Elena ocurre en octubre. El bufete lo hace desaparecer. Tu mujer empieza a trabajar hasta tarde con ella constantemente por esas mismas fechas. Y están esos cargos del hotel de antes. ¿Qué pasa con los cargos del hotel? No eran por aventuras, Carlos. Comprobé las fechas con los registros judiciales. Esos eran días en los que supuestamente tu mujer estaba en declaraciones fuera de la ciudad, pero las declaraciones eran locales. Estaba facturando al cliente gastos de viaje que nunca ocurrieron. Me senté en el suelo de la sección de hogar, allí mismo.
Una mujer con un carrito lleno de adornos navideños me lanzó una mirada de preocupación y siguió caminando. Así que ambos están en problemas, dije lentamente. Elena sabe que Lucía falseó la facturación. Lucía ayudó a Elena a encubrir su delito. Están atrapadas la una con la otra. Esa es mi lectura, dijo Raúl. Destrucción mutua asegurada. Ella guarda silencio sobre el fraude. Lucía la mantiene empleada y la protege de las consecuencias legales. Pero Carlos, aquí está el tema. Si Elena ha estado accediendo a archivos confidenciales desde su ordenador y alguien se entera, eso es un nivel de problema totalmente distinto. Eso es una violación de la confidencialidad del cliente, eso es territorio de inhabilitación para todos los involucrados. ¿Tiene acceso a archivos confidenciales? No puedo probar que haya accedido a nada, dijo Raúl. Pero tiene su contraseña. Está allí después de hora. Y una secretaria con un secreto tan grande. O juega sobre seguro o se está aprovechando. Yo apuesto por lo segundo. Aquello fue hace 3 semanas. Desde entonces, me había dedicado a observar, a esperar, intentando decidir qué hacer con una información que sentía como si tuviera una granada de mano sin anilla entre los dedos. Lucía no sabía que yo estaba al tanto de nada. Seguía llegando tarde los miércoles, distraída, irritable y siempre pegada al teléfono. Apenas hablábamos ya. No habíamos tenido intimidad en 2 meses. Cuando intentaba preguntarle qué le pasaba, me decía que estaba estresada por el trabajo y que yo debería ser más comprensivo. Por las noches, tumbado a su lado en la oscuridad, pensaba en enfrentarme a ella en privado. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Lo negaría todo, o confesaría y me suplicaría que guardara silencio, o de algún modo me echaría la culpa a mí por no confiar en ella. El problema no desaparecería. Elena seguiría ahí, trabajando hasta tarde con ella, teniendo poder sobre nuestras vidas. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. La cena de Navidad era el escenario perfecto. Lo bastante público para que Elena no pudiera montar un número, pero lo suficientemente íntimo para que las personas adecuadas se dieran cuenta. Los socios directores estarían allí, los colegas de Lucía, todos los que importaban. Solo necesitaba el momento oportuno. Y Elena me lo sirvió en bandeja de plata al insultarme delante de todos. Me quedé en la barra unos 10 minutos, apurando mi gin tonic. Desde donde estaba, podía ver a Elena al otro lado del salón. Se había alejado del grupo de las parejas de los asociados. Estaba sola, con la copa de cava vacía y el rostro pálido. No dejaba de mirar hacia Lucía, que seguía hablando con su socio director, ajena a todo. Perfecto que se cocine en su propia salsa. Sofía, una de las otras parejas, apareció a mi lado. Estaba casada con un compañero de Lucía. Llevábamos años haciendo el paripé de la charla educada en estos eventos sin haber llegado a ser amigos de verdad. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Lo que ha dicho Elena. No debería haberlo hecho. Estoy bien, respondí sonriendo. Solo necesitaba una copa. Ha bebido mucho esta noche, comentó Sofía, mirando de reojo a Elena. Más de lo habitual. Creo que las Navidades la estresan. Debe de ser difícil, añadí, ser indispensable para tanta gente. Sofía me lanzó una mirada extraña, como si no estuviera segura de si hablaba en serio o con sarcasmo. Bueno, trabaja realmente duro. Mi marido dice que Lucía estaría perdida sin ella. Seguro que sí, concluí. Anunciaron la cena. Todo el mundo empezó a moverse hacia las mesas, buscando sus asientos asignados. El bufete organizaba la fiesta de Navidad con propiedad. Cena sentada, mesas mezclando socios con asociados y cónyuges colocados estratégicamente para facilitar la conversación. Ya había estado en 7 de estas, conocía el percal. Lucía apareció a mi lado mientras nos dirigíamos a nuestra mesa. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó.
Su tono era neutro, pero había tensión en su mandíbula. Una fiesta maravillosa, dije. El hotel ha hecho un trabajo precioso con la decoración. ¿Qué le has dicho a Elena?, preguntó en voz baja. Le he hecho un cumplido. ¿Por qué? Parece alterada. Ah, sí. Miré al otro lado del salón. Elena estaba en su mesa, muy quieta, mirando a la nada. Tal vez el cava no le ha sentado bien. La mano de Lucía buscó mi codo y apretó un poco más de la cuenta. Carlos, ¿qué le has dicho? Me detuve y la miré directamente. Me ha insultado, Lucía. Ha hecho una broma sobre cómo me evitas en casa delante de los demás. Simplemente le he recordado que la confianza es importante en una relación profesional. Su rostro pasó por varias expresiones muy rápido. Confusión, luego comprensión y algo que podría haber sido miedo. Hablaremos de esto en casa, dijo. Por supuesto, acepté. Nuestra mesa estaba cerca del frente. Lucía y yo estábamos sentados con uno de los socios principales, Tomás García, el socio que daba nombre al bufete, y su esposa, Margarita. También había un par de asociados jóvenes a los que no conocía bien. Todo el mundo era educado, sonriente, cumpliendo con el ritual de alegría navideña de la empresa. Elena estaba a 3 mesas de distancia. Podía verla si giraba un poco la cabeza. No estaba comiendo ahora, solo bebía agua. Cada pocos minutos sacaba el móvil, lo miraba y volvía a guardarlo. Carlos, ¿cómo has estado?, preguntó Margarita García. Era una mujer elegante de unos 60 años, con collar de perlas. No te hemos visto mucho por los eventos del bufete últimamente. Muy ocupado con el trabajo, respondí. Yo era profesor de literatura en un instituto, algo que siempre parecía sorprender en estas reuniones, como si esperaran que todos los cónyuges fueran amas de casa o decoradores de interiores. El final de trimestre siempre es un caos. No sé cómo lo haces, dijo Margarita. Enseñar a adolescentes. Debe de ser agotador. Tiene sus retos, admití. Pero al menos los adolescentes suelen ser honestos con lo que piensan. Incluso cuando mienten, se nota. El vaso de agua de Lucía tintineó contra su plato. Un sonido pequeño, pero sentí cómo se estremecía. Tomás García se lanzó a contar una historia sobre un caso que el bufete acababa de ganar, una disputa corporativa que les reportó un acuerdo millonario. Todo el mundo escuchaba, asentía y reía en los momentos adecuados, mientras yo picoteaba mi salmón. Al otro lado del salón, el móvil de Elena vibró. Ella lo miró y su rostro se volvió aún más pálido. Lucía pidió disculpas para ir al servicio. En cuanto se fue, Tomás García se inclinó hacia mí con una sonrisa conspiradora. Lucía está haciendo un trabajo excelente últimamente, dijo. Realmente excelente. Estamos muy satisfechos con sus horas facturables este año. Qué bien, respondí, sintiendo que mi sonrisa era de cartón piedra. Le echa muchas horas. Eso es lo que separa a los buenos asociados de los grandes. La dedicación. Desde luego, trabaja hasta tarde muy a menudo, comenté a la ligera. Vaya que sí. Es un hombre afortunado, Carlos, al tener un marido que entiende las exigencias de la profesión. Me pregunté qué diría Tomás García si supiera que esas horas facturables incluían gastos de viaje fantasma y, tal vez, trabajo que nunca se llegó a realizar. Me pregunté qué diría si supiera que su bufete había encubierto un delito de alcoholemia de una secretaria que podría estar accediendo a archivos confidenciales, pero me limité a sonreír y decir: agradezco que ame tanto su trabajo. Lucía regresó del baño con peor aspecto que cuando se fue. Se sentó pesadamente y echó mano a su copa de vino con una mano que no estaba del todo firme. Llegó el postre. Mousse de chocolate con salsa de frambuesa. Yo me lo comí despacio, paladeándolo.
Elena, a 3 mesas de distancia, removía el suyo por el plato sin probar bocado. Entonces se levantó. Todo el mundo seguía comiendo y hablando, pero Elena agarró su bolso y caminó rápidamente hacia la salida del salón. No llegaba a correr, pero le faltaba poco. Varias personas se fijaron. Lucía, desde luego, lo notó, su rostro se tensó por el pánico. «Perdona», murmuró levantándose. «¿A dónde vas?», pregunté. «Solo. Ahora vuelvo». Siguió a Elena fuera del salón. Conté hasta 30 y me disculpé yo también. Margarita García me dedicó una sonrisa cómplice, como si pensara que necesitaba ir a retocarme el pelo o algo igual de pintoresco. El pasillo fuera del salón estaba tranquilo y era elegante. Pude oír voces que venían de la esquina, cerca del guardarropa del hotel. La voz de Lucía era baja y urgente, la de Elena sonaba más aguda y tensa. Caminé despacio, con mis zapatos de vestir silenciosos sobre la alfombra. Me detuve justo antes de la esquina, donde podía oír sin ser visto. «¿Sabe algo?», estaba diciendo Elena. «No sé qué, pero lo sabe». Lucía mencionó el 12 de octubre. «¿Sabe lo de la detención?». «Eso es imposible», dijo Lucía. Cesé yo. «Nadie lo sabe excepto el bufete. Excepto Tomás. O a quien quiera que pagara para hacerlo desaparecer». «Tal vez alguien habló», sugirió Elena. «Nadie ha hablado», sentenció Lucía, aunque no sonaba convencida. «Elena, cálmate. Estás exagerando». «Carlos probablemente solo». Mencionó los archivos de acuerdos, la interrumpió Elena. «Dijo algo sobre que yo accedía a archivos confidenciales desde tu ordenador». «¿Cómo lo sabría a menos que supiera algo? A menos que alguien se lo haya dicho». Hubo un silencio largo. «¿Has estado accediendo a los archivos de acuerdos?», preguntó Lucía finalmente con una voz muy baja y cautelosa. «¿Qué? ¿Por qué iba yo a?», empezó Elena. «Lo has hecho», insistió Lucía. «Necesitaba saberlo», dijo Elena con la voz quebrada. «Necesitaba saber si lo que hiciste fue en el caso Peterson o en algún otro sitio. Necesitaba saber a cuánto riesgo estábamos expuestas. Así que sí, miré. Miré los archivos. Miré los registros de facturación. Y Lucía, hay un problema». «Madre mía», exclamó Lucía en un susurro. «El caso Peterson tiene lagunas», continuó Elena. «Lagunas enormes. Cualquiera que mire de cerca va a ver que algunas de esas horas facturables son inventadas. Y si miran el caso Peterson, podrían mirar otros casos. Y si miran otros casos». «Ya lo pillo», espetó Lucía. «Ya lo pillo». «Dios, Elena. No deberías haber accedido a esos archivos. ¿Entiendes el riesgo que eso supone? Si alguien se entera». «Intentaba ayudar», dijo Elena, que ya parecía al borde del llanto. «Intentaba averiguar qué tan grave era, porque si es grave, Lucía, si se enteran, yo también estoy acabada. Te ayudé a encubrirlo. Yo estaba allí cuando registraste esas horas. Mi nombre está en la documentación de apoyo». Me quedé helado. Más de lo que me había sentido en semanas, porque esto era peor de lo que pensaba. No se trataba solo de que Lucía falseara facturas y Elena encubriera su delito. Esto era un fraude activo. Esto era una conspiración. Ambas estaban tan metidas en el fango que no había una salida fácil. «Tenemos que mantener la calma», dijo Lucía, aunque le temblaba la voz. «Tenemos que pensar. Si Carlos sabe algo, tenemos que averiguar qué sabe y cómo lo sabe. Entonces podremos». «¿Podremos qué?», exigió saber Elena. «¿Cuál es exactamente tu plan aquí, Lucía? Porque, desde mi punto de vista, tu marido acaba de amenazarme en medio de la cena de Navidad de tu oficina, y no creo que fuera un farol».
Hablaré con él, dijo Lucía. Lo gestionaré. Como has gestionado todo lo demás. No es justo, soltó Elena. Ya estaba llorando abiertamente. Nada de esto es justo. Cometí un error. Un estúpido error. Y ahora toda mi carrera depende de si tu marido decide destruirnos a las dos o no. En ese momento, doblé la esquina. Ambas se quedaron paralizadas. Elena tenía el rímel corrido y Lucía parecía a punto de desmayarse. Hola, dije con naturalidad. Siento interrumpir. Me preguntaba cuándo volverías a la cena, Lucía. Están a punto de empezar el sorteo de regalos. Lucía abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, pero no le salían las palabras. Miré directamente a Elena. Elena, ¿te encuentras bien? Pregunté. Tienes mala cara. Quizá deberías irte a casa a descansar. Mañana será un día importante, estoy seguro. Elena me miró como si fuera una serpiente que acabara de empezar a hablar. Creo que es una buena idea, insistí, manteniendo mi tono amable y mi sonrisa. Vete a casa. Descansa. Todos podremos hablar más cuando nos sintamos mejor. Nadie se movió durante un largo instante. Entonces Elena agarró su abrigo del guardarropa y se marchó sin decir ni una palabra más, simplemente salió del hotel hacia la fría noche de diciembre. Lucía y yo nos quedamos solos en el pasillo. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó ella finalmente. Todo, respondí. Sé lo del caso Peterson. Sé lo de los cargos del hotel que no eran realmente gastos de viaje. Sé lo de la detención de Elena y cómo el bufete la hizo desaparecer. Sé lo de los archivos a los que ella ha estado accediendo. Lo sé todo, Lucía. Su rostro se desmoronó por un momento y pareció que iba a llorar también. ¿Qué importa ya, Carlos? Por favor. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Cometí errores, dijo ella. Estaba bajo mucha presión. El bufete espera estas horas facturables y a veces simplemente no salen. Pensé que podría arreglarlo, solo un poco de relleno aquí y allá, nada grave. Pero luego se complicó, Elena se enteró, luego tuvo su arresto y la ayudé porque iba a perder su trabajo. Y entonces ambos quedamos atrapados. Asentí con calma. Ya había practicado esto. Esto es lo que va a pasar, sentencié. Mañana irás a la oficina temprano. Vas a revisar cada archivo al que Elena haya accedido. Vas a averiguar exactamente qué tan grave es el daño. Luego decidirás si quieres sincerarte con Tomás García o si quieres vivir con esto sobre tu cabeza para siempre. Hice una pausa para que asimilara mis palabras. Y no he terminado. Elena va a buscar una nueva oportunidad profesional discretamente. Tendrá una buena referencia y una indemnización decente y se marchará sin hacer ruido. Y tú vas a volver a casa todas las noches a una hora razonable. Se acabaron los miércoles tarde y las reuniones misteriosas. Vas a ser tan transparente que podré ver a través de ti como si fueras de cristal. ¿Y si hago todo eso?, preguntó Lucía en un susurro. ¿Qué pasará entonces? Entonces descubriremos si vale la pena salvar este matrimonio, dije. Pero necesito que entiendas algo, Lucía. No soy el marido indefenso al que evitabas al volver a casa. Soy la persona que descubrió todo esto mientras tú y Elena pensabais que erais muy listas. Soy el que lo sabe todo ahora. Así que, si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera tonto, no haré preguntas. Simplemente haré un par de llamadas. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. ¿Nos entendemos?, pregunté. Sí, susurró. Bien. Ahora, volvamos a la cena antes de que la gente empiece a preguntarse dónde estamos. Regresé al salón y, tras un momento, Lucía me siguió.
En nuestra mesa, Margarita García preguntó si todo iba bien. Dije que sí, que Elena no se encontraba bien y se había ido pronto a casa. Tomás hizo un gesto de simpatía comentando que la gripe andaba suelta. Hubo rifas de regalos, alguien ganó una cesta de spa y otro un vale para un asador. Todos aplaudieron educadamente. Lucía se sentó a mi lado, sin comer ni hablar, con el rostro grisáceo. Yo terminé mi mousse de chocolate. Estaba deliciosa. Nos quedamos hasta el final porque irse antes habría resultado extraño. Nos despedimos de Tomás, Margarita y los demás compañeros. Todos decían lo agradable que había sido la velada. En el coche, de camino a casa, Lucía intentó hablar, pero encendí la radio. Un concierto de piano de música clásica. Tarareé la melodía. Al llegar a casa, subí y me quité el traje, colgándolo con cuidado en el armario. Había cumplido su propósito. Lucía se quedó en el umbral del dormitorio. ¿Podemos hablar ahora? Mañana, dije. Hoy estoy cansado. Esa noche ella durmió en el cuarto de invitados. Yo dormí mejor de lo que lo había hecho en 6 meses. 2 días después, Elena Torres anunció que dejaba García y Asociados para buscar nuevos retos. Su salida fue amable y profesional. Obtuvo su referencia y envió un correo de despedida a toda la oficina. Lucía empezó a llegar a casa a las 6 de la tarde, cada noche, como un reloj. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, me contó que había ido a hablar con Tomás García. Confesó las irregularidades en el caso Peterson, se ofreció a hacer una restitución económica y a aceptar las consecuencias. Tomás, según dijo Lucía, fue sorprendentemente comprensivo. Los errores ocurren y la presión afecta a la gente. Lucía estaría bajo libertad condicional laboral 1 año y su ascenso a socia se retrasaría, pero conservaría su empleo. Le pregunté si había mencionado el acceso de Elena a los archivos confidenciales. Dijo que no. Algunos secretos, dijo ella, es mejor dejarlos enterrados si no es necesario sacarlos a la luz. No discutí. Puede que el matrimonio no sobreviva a esto, pero al menos Lucía estaba siendo honesta finalmente. Al menos me trataba como a un igual en lugar de como un obstáculo a gestionar. Raúl me llamó en la primera semana de enero. Me he enterado de que Elena Torres dejó el bufete. Una salida muy amistosa. Muy amistosa, respondí. Y tu mujer volviendo a casa a su hora y diciendo la verdad. Ya veremos. Lo has hecho bien, Carlos, dijo Raúl. Lo jugaste a la perfección. Solo hice una pregunta, dije yo. La pregunta adecuada en el momento justo es más poderosa que cualquier acusación. Tras colgar, pensé en eso. En el poder, en el conocimiento y en el momento que eliges para usar ambos. Pensé en los años que había pasado haciéndome más pequeño, más silencioso, más condescendiente. Ya no era pequeño. Y si Lucía quería que este matrimonio funcionara, iba a tener que aprender a vivir con un marido que sabía cómo hacer las preguntas adecuadas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. En que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra. A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años. Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid.
Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el uniforme gris. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras, así que me hicieron pruebas. Un procedimiento estándar para una herida así. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos así la lucha terminaría. Pero cuando el Dr. Aranda regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta y acercaron las sillas como si fueran a darme una noticia que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente distinto. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. Señor Velázquez, ¿su padre fue adoptado? Le dije que sí. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un apellido que cualquier persona en España conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos en la Castellana y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Velázquez, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de don Enrique Torrenegra. Enrique Torrenegra había muerto hacía 2 meses a los 94 años. Su patrimonio superaba los 8.000 millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin descendencia. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre. Y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos me pulsaban. Los oídos me zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que la doctora decía a continuación. Hace 3 meses, mi mujer me escribió para que disfrutara de la pobreza. Esa noche, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza iba a ser algo muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el éxito. Me levantaba cada mañana a las 6, besaba a mi mujer y conducía hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero senior en una de las firmas más prestigiosas. Diseñábamos hospitales, campus universitarios, sedes corporativas. Estructuras que nos sobrevivirían a todos.
Estaba orgulloso de mi carrera. Mi sueldo había subido de forma constante. Tenía un despacho con vistas a la ciudad y un equipo que me respetaba. Creía haberme ganado mi lugar en el mundo con esfuerzo. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba ADE y yo estaba inmerso en mis cálculos de estructuras. Era hermosa, ambiciosa y con una energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y decía que yo llegaría lejos, la creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dorotea, lloró durante todo el servicio. Mi padre, Jorge, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un infarto, sin aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una fábrica de metal desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas, pero nunca se quejó. Decía que el trabajo honrado era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construye con lo que soporta sin esperar reconocimiento. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres y nunca los buscó. Cuando le pregunté una vez, se encogió de hombros. La familia es quien te cría. La sangre era solo biología, el amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no indagué más. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos ocultaba su pasado. Tras su muerte, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el hospital clínico durante 30 años. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos que veían a través de cualquier mentira. Nunca confió del todo en Elena. Hacía comentarios que parecían inocentes pero tenían filo. Esa chica ama más tu potencial que a ti, Mateo, me dijo una vez después de una cena. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Barcelona con su mujer y sus 2 hijos. Hablábamos cada pocas semanas, pero nunca fuimos muy cercanos. Mi vida giraba en torno a mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde, llevaba a Elena de vacaciones a donde ella quería, le compraba joyas. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Las primeras grietas aparecieron hace 2 años. Elena pasó del sector inmobiliario comercial al de lujo. Empezó a ir a eventos con clientes riquísimos, visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Solo hablaba de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Confiaba en ella plenamente. Creía en mi matrimonio como creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, hecho para durar. Me equivocaba en todo. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto. La noche que descubrí la verdad, llegué temprano a casa por una migraña. La casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí para tomar algo y tumbarme a oscuras. Entonces oí su voz en nuestro dormitorio. Se estaba riendo, esa risa suave y coqueta que no me dedicaba a mí desde hacía años. Me quedé fuera de la puerta y la oí hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y sus proyectos que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y marcharme mañana, y probablemente no se enteraría hasta que la cena se enfriara. Se me encogió el pecho. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con un camisón de seda, con el teléfono en la oreja, sonriendo. Cuando me vio, su rostro se puso pálido exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y colgó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Preguntó. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo aguantando. Se llama Víctor Holgado. Es un cliente. Nos vemos desde hace 8 meses. Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Por qué? Alcancé a preguntar. Porque Víctor va a llegar a la cima, Mateo. Tiene 60 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a gente que realmente importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y me hablas de la tensión del hormigón. Quería gritar, pero estaba en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un jersey que no le queda bien. Quiero el divorcio, dijo. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Elena se mudó al ático de Víctor mientras los abogados peleaban por los activos. Ella quería la casa, la mitad de mi plan de pensiones y una pensión compensatoria alegando que su carrera se había resentido por apoyarme. La crueldad de ese argumento me hacía estallar la cabeza. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Elena solicitara el divorcio, me llamaron al despacho del director general de mi empresa. Era un hombre frío que había construido su imperio como un reino personal. Siéntate, Mateo. Estamos reestructurando el departamento. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Llevo 15 años aquí. Mis evaluaciones son perfectas. Él ni me miró. Luego supe lo que pasó de verdad. Víctor Holgado tenía inversiones en 3 constructoras que trabajaban con mi empresa. Jugaba al golf con mi jefe cada domingo en un club exclusivo de La Moraleja. Víctor había hecho las llamadas. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El finiquito fue insultante. Mi abogado dijo que podíamos pelear, pero el litigio costaría más de lo que recuperaría. El sistema legal español está diseñado para quien puede esperar años. Yo no podía esperar ni semanas para comprar comida. Mandé currículums a todas partes. Las respuestas eran siempre las mismas. Rechazos educados, puestos que se llenaban de repente. No entendía nada hasta que un excompañero me invitó a una caña y me confesó la verdad. Víctor Holgado ha estado llamando, Mateo. Dice que eres difícil, poco fiable. Que te echaron por bajo rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra. Borrado de una industria a la que di mi vida. En 6 meses pasé de un despacho de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero degradado, con manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Mis ahorros se evaporaron. Vendí mi reloj, mis palos de golf, todo lo que no fuera esencial. Mi madre me llamaba cada día. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de una pensión mínima. No quería ser una carga. Estoy bien, mamá, le decía. No lo estaba. Me estaba hundiendo. El único trabajo que encontré fue de limpiador nocturno en el mismo hospital donde mi madre trabajó 30 años. Cobraba poco más de 11 euros la hora por fregar suelos y limpiar baños. La ironía era dolorosa. Ahora su hijo empujaba un cubo de basura como un fantasma al que nadie quería ver. La noche que ella me envió aquel mensaje, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi móvil vibró. Era una foto de Elena y Víctor en un yate. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, brindando con champán. Parecía un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El texto decía: disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso.
Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay una diferencia. Romperse es rendirse, resquebrajarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Seguí limpiando. Pasaron 3 meses de agotamiento. Perdí 10 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba cambiando un fluorescente fundido en un almacén. Se quedó atascado y, al forzarlo, el cristal estalló en mi mano. El dolor fue intenso. La sangre brotaba de mi palma y mi muñeca. Una enfermera me encontró apoyado contra la pared, empapado en sangre. Me llevaron a urgencias como paciente, no como el tipo que limpiaba sus suelos. Un médico joven, el Dr. Aranda, me dio 16 puntos. Fue profesional y amable. Has perdido mucha sangre, dijo. Haremos unas pruebas por protocolo. Asentí. No tenía idea de que un análisis de sangre iba a desenterrar un secreto enterrado durante décadas. Cuando el Dr. Aranda volvió, no estaba solo. Otros 2 médicos le seguían con expresiones indescifrables. Señor Velázquez, hemos encontrado anomalías en su analítica, dijo con cuidado. He pedido a unos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Pensé en lo peor. Cáncer, leucemia. Díganmelo ya, dije. Puedo soportarlo. El Dr. Aranda negó con la cabeza. No es una enfermedad. Hemos encontrado marcadores genéticos inusuales que han hecho saltar una alarma en nuestra base de datos. Entonces entró la DRA. Weaver, jefa de genética. Me preguntó por mi padre y su adopción. Confirmé los datos. Ella se acercó y habló con voz deliberada. Sus marcadores están asociados a un linaje muy específico. Una familia cuyos registros médicos están en nuestro sistema desde hace décadas por sus donaciones al hospital. ¿Qué familia? Pregunté con la boca seca. La familia Torrenegra. El nombre me golpeó. Los Torrenegra eran leyenda. Enrique Torrenegra había construido un imperio del acero y el ladrillo. Su muerte reciente había llenado los periódicos porque dejaba una herencia de más de 8.000 millones y no tenía herederos vivos. Su hijo Franklin había muerto en un accidente en 1985 sin descendencia oficial. Señor Velázquez, continuó la doctora, según su perfil, usted es el nieto biológico de Enrique Torrenegra. Su padre, Jorge, fue el hijo ilegítimo de Franklin Torrenegra, fruto de una relación secreta con una empleada de la finca. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación familiar. No podía respirar. Es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica toda su vida. Él nunca supo quién era, dijo ella con suavidad. Los registros fueron sellados. Pero el ADN no miente. Lo hemos comprobado 3 veces. Usted es el único heredero de la fortuna Torrenegra. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados y prensa. El equipo legal de la Fundación Torrenegra impugnó mi reclamación al principio. Un limpiador que aparece de la nada parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios confirmaron la conexión. Los genealogistas rastrearon la adopción de Jorge Velázquez hasta un orfanato de monjas en Bilbao que había recibido grandes donaciones de los Torrenegra en 1952. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento de Enrique era explícito. Cualquier descendiente biológico lo heredaría todo. En una fría tarde, en un despacho de Madrid rodeado de abogados, acepté formalmente mi herencia. 8.500 millones de euros. Salí del edificio y sentí el aire frío en la cara.
Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo, he visto las noticias. Enhorabuena. Siempre creí en ti. Quizá deberíamos hablar. Te echo de menos, Elena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo vacío. Bloqueé el número sin responder. Pero no había terminado. Elena me había dicho que disfrutara de la pobreza. Ahora me tocaba a mí enviar un mensaje. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi dinero, sino para desmantelar a quienes intentaron destruirme. Víctor Holgado había construido su fortuna sobre acuerdos cuestionables. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar pruebas de fraude, uso de información privilegiada y manipulación de mercado. El hombre que había susurrado a oídos ajenos para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir. Hasta ahora. También adquirí participaciones de control en las constructoras que trabajaban con mi antigua firma. Luego llamé personalmente a mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin dudarlo. Señor director, habla Mateo Velázquez. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Holgado jugaba al golf con usted. Oí su respiración al otro lado. No dijo nada. Le llamo para informarle de que el grupo Torrenegra rescinde todos los contratos con su firma con efecto inmediato. También quiero que sepa que Víctor Holgado está bajo investigación federal por fraude. Información que yo mismo he facilitado. Quería que lo supiera por mí antes de que salga en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos. No le dejé terminar. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. Adiós. El fondo de Víctor colapsó en 4 meses. Las demandas se acumularon. Sus 60 millones se evaporaron en gastos legales. El hombre que me robó a mi mujer y destruyó mi carrera se quedó con nada más que deudas y deshonra. Elena se había casado con él a los 2 meses de nuestro divorcio, creyendo que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró en un barco que se hundía. Se divorció de él 8 meses después. Oí que se mudó con su hermana a un pueblo pequeño. Nunca volví a hablar con ella. Mi silencio era el mensaje más poderoso. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó por pobre era ahora uno de los más ricos del país. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a que cambiara quién era yo. No me compré una mansión ni una flota de coches de lujo. Me compré una casa modesta en una zona tranquila de las afueras de Madrid. Vivo con sencillez porque esa etapa difícil me enseñó lo que realmente importa. Mi primera gran decisión fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Torrenegra para ampliar su labor en educación y sanidad. Quería honrar el legado de mi abuelo, pero dándole mi propio enfoque. Mi madre, Dorotea, se mudó a una casita preciosa cerca de la sierra, con el jardín que siempre había soñado. La visito cada domingo. Cocina su guiso de ternera y me cuenta historias de mi padre que nunca había oído. A veces llora al mirarme, sin creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros en los que yo fregaba suelos. Regresé al hospital clínico la primavera pasada, no como paciente ni como limpiador, sino como benefactor. Doné 40 millones para construir una nueva ala dedicada a la formación en enfermería y cuidados paliativos. La llamaron el Centro de Excelencia en Enfermería Dorotea Velázquez. Cuando mi madre vio su nombre en el edificio, se rompió en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El DIAR. Aranda sigue allí. Ahora es el jefe de urgencias, un puesto financiado en parte por mis donaciones. Almorzamos de vez en cuando. Me confesó que casi no pide aquellos análisis extra la noche que me corté la mano. Algo le dijo que debía indagar más. Pienso en eso a menudo.
como la decisión de un médico joven cambió toda mi existencia. Mi hermano Diego y yo estamos más unidos que nunca. Sus hijos me llaman tío Mateo y me piden que les cuente cómo pasé de limpiar baños a ser multimillonario. Les cuento una versión suave. No necesitan saber de las noches que pasé despierto preguntándome si alguien notaría si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ningún dinero puede comprar. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que estaba en aquella camilla con el uniforme empapado en sangre, no tenía nada. Ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme. Pero seguí adelante. No sabía que mi sangre escondía un secreto, solo sabía que rendirse no era una opción porque mi madre me crió mejor que eso y mi padre me enseñó que el carácter se forja resistiendo. El ADN no me salvó. El dinero tampoco. Me salvó el hecho de no rendirme. Me salvó ir a fregar suelos noche tras noche. Me salvó sobrevivir cuando parecía imposible. Elena dijo que no era ambicioso. Se equivocaba. No lo era para las cosas que ella valoraba, lo era para algo más importante. Para seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me daba razones para ser amargo. Mi padre, Jorge, nunca supo que era un Torrenegra. Murió creyendo que era el hijo de un obrero. Pero me dejó valores que ninguna herencia podría igualar. Soy Mateo Torrenegra Velázquez. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió inodoros por 11 euros la hora. Soy todo eso porque cada experiencia me moldeó. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.